¿Qué tal amigos de Nacional? Muy buenos días, bienvenidos a un espacio más, un programa más de encuentros con la fe, y queremos agradecer de antemano a todas las personas, a todos nuestros seguidores que cada fin de semana, cada domingo se conectan con este espacio y lo han hecho uno de sus preferidos, precisamente porque tratamos de darle mayor amplitud, mayor cabida a las diferentes concepciones religiosas que tenemos en nuestro país, y prueba de ello es que el día de hoy también tenemos, como todas las semanas, un gran invitado con quien vamos a conversar de un tema muy, muy interesante. Pero primero quiero darle los buenos días y la bienvenida al Elder Jorge Ceballos. Él es miembro de la presidencia del área sudamericana noroeste de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué tal, señor Ceballos? Muy buenos días. Muy buenos días, Michael. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto estar con ustedes. Señor Ceballos, Elder Ceballos. Como usted guste. Elder Ceballos es la denominación eclesiástica que se nos da dentro de la iglesia, pero señor Ceballos, Elder Ceballos, como sea. Precisamente vamos por partes porque nos gustaría un poco que el Perú entero conozca un poco acerca de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos y de los Últimos Días, como es la denominación de la agrupación, del grupo religioso que usted representa. Cuéntanos un poquito, por favor, cuál es a grandes rasgos la descripción, la concepción que ustedes tienen acerca de religión. Muy bien. Bueno, como el nombre de la Iglesia lo indica, nosotros nos consideramos fieles seguidores del Señor Jesucristo. Y decimos y afirmamos que esta es la Iglesia de Jesucristo, y como usted mencionaba, el nombre Iglesia es un poco largo, luego dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y esto no significa otra cosa que santos en el sentido de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo, la misma denominación que existió en la época en que Él transitó, estuvo sobre la tierra. A los miembros de su iglesia se les denominaba santos. La diferenciación entre aquellos santos de esa época y los santos de esta época. Pero nos sentimos profundamente cristianos y seguidores de su evangelio. Digamos, y la línea en la cual se fundamenta, está sustentada la doctrina, es en base al Nuevo Testamento. Bueno, en general, a la palabra de Dios en general. Nosotros creemos en la Biblia, en el Antiguo Nuevo Testamento particularmente, pero ya entrando en una diferenciación o en un agregado, como usted mencionaba, nosotros creemos que luego del sacrificio de Jesucristo, de su muerte en la cruz, de su resurrección, los apóstoles quedaron a cargo de la iglesia, ¿verdad? Y también sabemos que hubo mucha persecución en ese tiempo, muchos de ellos incluso fueron crucificados y muertos, al punto que la iglesia poco a poco comenzó a alejarse de las enseñanzas originales del Salvador, de Jesucristo. Entonces nosotros creemos que hubo una apostasía. Ese es el término que nosotros le damos, en el sentido de que hubo una transformación de las creencias y de la doctrina con el paso del tiempo. Y entonces, así como hubo una apostasía o una caída de la iglesia primitiva, creemos que posteriormente la iglesia de Jesucristo fue restaurada. Y esto afirmamos que ocurrió en el año 1830. Cuando la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, se organizó, y nosotros consideramos entonces que es una restauración de la Iglesia primitiva. Y entonces, como consecuencia de esto, a nosotros nos han llegado escrituras adicionales, entre ellas el denominado Libro de Mormón. Exactamente, a eso íbamos, porque quienes nos están siguiendo a esta hora nos podrían decir, en el Perú los conocemos básicamente como los mormones, ¿no? Claro. De ahí deriva un poco el nombre de la doctrina, un poco al libro del que ustedes basan su doctrina, el Libro de Mormón. Claro, como decía, el Libro de Mormón es complementario con la Biblia. Creemos en ambos y aún en escrituras adicionales. Pero el Libro de Mormón juega un rol muy importante para nosotros, porque creemos que fue traducido por el poder de Dios por medio de un hombre que se llamaba José Smith, y que consideramos que él fue el primer profeta de esta dispensación, de este tiempo. Entonces, para nosotros es tan importante, porque si una persona logra saber por sí misma que este libro es la palabra de Dios, implica que el hombre que lo tradujo, el hombre que lo trajo a nosotros, efectivamente tendría que haber sido llamado por Dios para hacerlo.
Entonces, de ahí, como usted bien dice, proviene este nombre o este sobrenombre con el que muchas veces se nos conoce, pero el cual no es ofensivo para nosotros, que nos digan mormones, pero en realidad el nombre de la iglesia es la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Perfecto, entonces, hecha esa aclaración, Elder Ceballos, quisiéramos entrar también de lleno a conversar un poco por el tema que nos convoca, porque ciertamente dentro de todas las doctrinas religiosas hay un aspecto, digamos, del desarrollo de la humanidad que nos ha preocupado mucho respecto a la tentación. Y esta tentación se ve reflejada hoy en día de diversas maneras. Pero yéndonos un poco, pegándonos un poco a la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, de los santos y de los últimos días, ¿cuál es la visión desde su doctrina acerca de la tentación? Bueno, uno podría en primera instancia tender a tener quizás una opinión negativa respecto a la tentación, porque la tentación es una invitación a pecar, una invitación a no llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero por otro lado, cuando uno considera que una de las razones, uno de los motivos para haber venido a la tierra, para que Dios nos haya enviado a la tierra, nosotros creemos firmemente que entre estos propósitos está, por supuesto, uno, el obtener un cuerpo físico, que después nos acompañará en la resurrección. Pero otro propósito muy importante es demostrar a nuestro Padre Celestial que seremos fieles, que aunque tengamos pruebas en esta tierra, nos mantendremos aferrados a su doctrina, a su palabra, a los convenios que hayamos hecho con Él. Entonces ahí entra la tentación como el elemento que nos permite demostrar a nuestro Padre Celestial que seremos fieles a Él. Digamos, hacer frente y no sucumbir a la tentación, claro, en estos tiempos precisamente donde vemos que no estamos tan preparados, digamos, para poder superar la tentación, y lo vemos en todos los niveles, vemos desde el estrato más bajo hasta las esferas más altas, digamos, eso traducido a la tentación a niveles de corrupción. No sé si vale el término usarlo en esta conversación, pero más o menos vendría por ese lado, no sé cómo lo ven ustedes. Claro que sí, y usted lo dijo precisamente, ¿cómo nos preparamos? Porque la tentación nos llega a todos. Satanás, el adversario, lo que quiere es que el plan de Dios se frustre. Él no quiere que seamos obedientes a los mandamientos. Por lo tanto, siempre va a estar poniendo frente a nosotros instancias para que quebremos los mandamientos, para que no seamos honestos, como usted dijo, para que para que robemos, para que manifestemos desobediencia a las leyes de Dios. Entonces, la mejor manera, sin duda alguna, para resistir la tentación es estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Manteniéndonos cerca de Dios, cerca de sus escrituras, con un comportamiento correcto, por medio de buscar la compañía de su Espíritu, del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, alejándonos de la tentación. La mejor forma de alejarse de un precipicio es no estar a la orilla del precipicio. La Iglesia de Jesucristo, de los santos y de los últimos días, ¿cómo ve esto? Porque de acuerdo de la concepción católica, un poco se trata de graficar ese tipo de situaciones a través de las parábolas. En el caso de la Iglesia de Jesucristo, de los santos y de los últimos días, ¿cómo se ve esta visión de las parábolas para poder llegar al público con un fácil entendimiento de lo que podría significar la tentación y de cómo nosotros podemos ser empáticos con las personas, con el prójimo, precisamente para poder entender este pecado al cual nosotros estamos expuestos? Claro. Bueno, una de las características magistrales del Salvador dentro de todos sus atributos divinos fue su capacidad de enseñar en forma muy clara, ¿cierto? Y condescendiendo, poniéndose a la altura de su audiencia. Y vemos cómo magistralmente él enseñó principios doctrinales por medio de ejemplos de la naturaleza, por medio de las parábolas que usted mencionaba recién. Entonces, consideramos que ese es uno de los ejemplos que nosotros también debemos seguir, o sea, ser muy claros en la enseñanza del Evangelio, de manera de ayudar a todos los hijos de Dios
a comprender su mensaje, a comprender su evangelio. Elder Ceballos, ahora, ¿de qué manera nosotros podemos prepararnos para no sucumbir a la tentación y seguir los pensamientos, el parámetro de la doctrina religiosa? Digamos, en todas las concepciones siempre se hace hincapié en este punto como el pilar fundamental para la salvación del alma, del espíritu. En el caso de ustedes, ¿también tiene la misma interpretación? Por supuesto que sí. Todo nace en nuestros pensamientos, ¿cierto? Depende de cómo nutrimos nuestros pensamientos, serán nuestras acciones en algún momento. Entonces, si uno está cerca de la palabra de Dios, por un lado, si conscientemente se aleja, rechaza la tentación que va a estar alrededor nuestro y especialmente en nuestros tiempos, ¿cierto? Con toda la maravilla de la tecnología, también ha venido una cantidad enorme de posibilidades de tentación. La pornografía está por todos lados, ¿cierto? Antiguamente quizás la pornografía se encontraba en una revista que alguien iba a comprar furtivamente, pero hoy día está aquí, está en nuestros dedos, en Internet. Entonces, si nosotros somos fuertes, si somos capaces de por medio de la ayuda de Dios, de ser fortalecidos y de no abrir esa puerta, la probabilidad de que esa tentación no cause efectos en nosotros va a ser mucho mayor. Entonces, como decía, dependerá de lo que tengamos en nuestra mente. Nuestros pensamientos nos van a llevar después a actuar, tarde o temprano. Entonces, mucho mejor, si queremos evitar todo eso, es evitar los malos pensamientos por medio de no accesar imágenes, videos, revistas, libros que nos van a hacer daño solamente. Entonces, Ceballos, en nuestra condición de humanos, digamos que estamos expuestos a esta tentación. Y dentro de la concepción de la Iglesia Católica existe el perdón. En el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos y de los Últimos Días, ¿se puede redimir esa tentación, digamos, a la cual hayamos podido sucumbir? Ay, gracias a Dios que sí. porque somos humanos todos, ¿no? Y todos cometemos errores, todos nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando. O sea, el Señor ha dicho que Él espera que lleguemos a ser algún día perfectos como Él es perfecto, pero esa perfección total no la vamos a alcanzar en esta tierra. Eso no es posible porque estamos en un mundo sujeto a la tentación, sujeto a los errores, pero también Él nos ha provisto precisamente de ese don del arrepentimiento, a fin de poder hacer los cambios en nuestra vida que nos permitan ir progresando día a día, poco a poco. Si no hubiese existido esta maravilla del arrepentimiento llevada a cabo por Jesucristo por medio de su expiación, ¿cierto? En Getsemaní, en la cruz misma, habríamos quedado sujetos a Satanás. O sea, después que Adán y Eva participaron del fruto, se produjo la caída de Adán, como se le llama, ¿cierto? O la transgresión, nosotros habríamos quedado sin posibilidades. Entonces ahí aparece la figura maravillosa de Jesucristo como el Salvador del mundo para llevar a cabo su rol como Redentor y diciendo, bueno, si cada uno de ustedes, hijos de Dios, está dispuesto a hacer un cambio en su vida, está dispuesto a seguir mis mandamientos, yo, dice el Señor, estoy dispuesto a tomar sobre sí el dolor, la culpa de esos pecados, con la única condición de que tú te arrepientas y tú sigas mi palabra. Esa condición de santidad que usted nos menciona, ¿es posible alcanzarla, digamos, desde la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos? Santidad entendida como ausencia de pecado, dice usted. Claro, bueno, claro. En esta tierra, o sea, aspiramos todos a eso, a ser cada día mejores, ¿cierto? A dejar de ser el hombre natural que es propio de esta tierra y transformarnos en personas buenas y en personas más santas. Pero como decía hace un rato atrás, la perfección no es posible de ser alcanzada por nosotros mismos, ni tampoco en esta tierra por causa de las condiciones en que vivimos. Pero eso tampoco debe ser un incentivo a no querer ser santo, a no querer ser mejor cada día, por el contrario.
Pero llegará el momento en que, gracias al rol divino de nuestro Salvador Jesucristo, nosotros podremos ser liberados de todas esas culpas, de esas cargas, y acceder a esa santidad. Bienvenido sea y enhorabuena que todos aspiremos a esa condición, porque finalmente creo que cuando alcancemos ese nivel veremos el mundo de una manera distinta, trataremos de llevar otro tipo de vida, de repente siendo más empáticos, poniéndonos en lugar de la otra persona, especialmente en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, un periodo de pandemia, donde vemos la necesidad del otro, la urgencia del otro, y decimos, ¿por qué Dios, por qué Jesucristo nos hace pasar estos momentos tan difíciles? Es cierto, pero debemos recordar, aunque sea difícil, ¿cierto? Hay personas que lo han pasado muy mal, y lo están pasando muy mal, han perdido familiares, ha habido dolor, ha habido tristeza, pero si en este mundo no hubiese tentación, si no hubiese problemas, si no hubiese enfermedad, si no hubiese dolor, si no hubiese pena, no podría haber tampoco reconocimiento de la bondad, de la virtud, de las bendiciones, del bienestar o del gozo. Por eso debemos ser cuidadosos cuando pasamos por el medio de una prueba, de recordar que esta tierra o este paso, esta existencia terrenal nuestra, no lo es todo, sino que es una pequeña porción de nuestra existencia eterna. Y que claro, vinimos acá sabiendo que no sería fácil, pero teniendo la esperanza de que por medio de Jesucristo, de su rol, no solo resucitaríamos, sino podríamos llegar un día a volver a vivir con Él y con nuestro Padre Celestial para siempre, jamás. Entonces, cuando tenemos la perspectiva de una existencia eterna, es más fácil comprender el propósito de las pruebas, de las enfermedades y del dolor. Pero al mismo tiempo, gracias a la bondad infinita de Dios, es que podemos ser fortalecidos, aún en medio de estas pruebas. Elder Jorge Ceballos, y gracias a la bondad infinita de Dios es que podemos también establecer esta comunicación directa con usted en estos tiempos y en este espacio que busca precisamente tratar de encontrar, tratar de proyectar un poco las diversas doctrinas religiosas que tenemos en nuestro país. Le agradecemos de antemano estos minutos que nos ha brindado. ¿Algo más que quisiera agregar tal vez? No solamente un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, a todos quienes están escuchando. Somos todos hijos de Dios, Él nos ama a todos, y sigamos adelante con la esperanza de que esta situación difícil que estamos viviendo va a pasar, porque va a pasar, pero no nos alejemos de Dios, por el contrario, acerquémonos desde la posición que cada uno tenga, independientemente de la religión que profese. Somos todos hermanos, somos todos hijos del mismo Padre. Y la palabra de Dios siempre reconforta, que es lo más importante. Estuvo conversando con nosotros Elder Jorge Ceballos el día de hoy en nuestro programa Encuentros con la Fe. Él es miembro de la presidencia del área sudamericana noroeste de la Iglesia de Jesucristo de los Santos y de los Últimos Días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mike. Y con ustedes, hasta el próximo domingo, donde nos volveremos a encontrar como siempre a través de la plataforma de Facebook Live de Nacional, a partir de las 9 en punto de la mañana. Hasta el próximo fin de semana.